Muy buenas tardes a todos. Estamos en una transmisión más de Guadalajara Restaurativa por la Paz. Hoy nos acompaña una amiga, una maestra, una psicóloga que ya nos había dado un taller llamado Necesidades Emocionales. Este taller abarcó varios aspectos del tema de las emociones, pero sobre todo, maestra, nos dejó grandes enseñanzas y nos dejó con el deseo de seguir escuchando más. Entonces, por fin hoy nos dio la fecha, maestra Mari, para poder escuchar de nuevo. Me gustaría saludarla antes de presentarla oficialmente. Maestra, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí con usted, con todos ustedes. Pues recuerda aquel taller, maestra, de necesidades emocionales que tuvo a bien otorgarnos cuando la pandemia tenía su mayor fervor, desafortunadamente. Sí, recuerdo. Pues a mí ese tema me gusta mucho porque nos permite hacer conciencia de esas necesidades emocionales que vivimos todos los días, en todo momento, y que normalmente no las tenemos, no las tomamos en cuenta, son parte de nuestro día a día, esa necesidad de ser reconocido, de ser amado, esas necesidades de abrazo, esas necesidades de contacto visual, y que generalmente no, solo las vivenciamos como una carencia, que luego a veces esa es una de las razones por las que muchos seres humanos a veces luego terminamos en una situación de desestabilidad emocional. A partir de ahí entonces se desarrollan ciertos trastornos emocionales, incluso hasta psiquiátricos. Se desarrolla la ansiedad, la depresión, el estrés, ¿no? Y entonces a veces hay personas que con simple hecho de sentir un abrazo, de vivenciar un abrazo, e esa ansiedad, ese estrés se disminuye en un porcentaje muy alto. Entonces, algo que yo normalmente recomiendo es que sí necesitamos, desgraciadamente estamos en una situación muy difícil porque siempre hemos dicho que el ser humano es social por naturaleza y yo creo que nunca en la historia del ser humano habíamos tenido la oportunidad de ver con toda claridad este concepto, porque ahora pues estamos aislados, muchos de repente sí estamos aislados, hay muchas personas que ya no tienen a sus seres queridos ahí ni de visita, y entonces esa soledad, ese vacío, esa ansiedad, esa tristeza está allí, ¿no? Y sobre todo con muchos adultos mayores. Entonces, hoy como nunca se ha evidenciado esa necesidad que tenemos de las otras personas, de esa cercanía emocional, de esa cercanía física. Y curiosamente yo creo que la prueba del ser humano está hoy, porque hoy es cuando debemos de mantener una sana distancia. Entonces, esto es terrible para muchos seres humanos que son muy sociables, que necesitan mucho de ese acercamiento físico y que ahorita está como en stand-by, ¿no? Entonces, creo que la prueba más grande de control, de saber canalizar nuestras necesidades, de identificarlas, ¿no? De buscar estas nuevas tecnologías para acercarnos a los demás, creo que nos ponen a prueba en lo tecnológico, en lo comunicacional, en lo relacional. O sea, de verdad, creo que la prueba del ser humano la tenemos ahorita en estos momentos, la estamos viviendo, ¿no? Y pareciera que la estamos reprobando, ¿no? O sea, la reprobamos porque no guardamos la sana distancia, ¿no? O porque por estarla guardando no sabemos qué hacer con nuestro tiempo. Algo que a mí me impactó y que de hecho hoy me puse a buscar porque quería como mostrarles. No sé si tuvieron la oportunidad de ver como las noticias hace como unos 15 días o menos, cuando se habló un poco de cuáles eran los resultados del INEGI, del censo del año pasado, ¿verdad? Y entonces fue impactante porque ahí decían que los mayores de edad, cuando se hizo el censo, el 80%, estaban hablando de Jalisco, este, el 80% de la población de los mayores de edad consumían alcohol. O sea, y yo dije, ¿en serio la cifra es tan alta? O sea, el 80% de los jaliscienses consumen alcohol, pero luego la segunda parte de la noticia fue más impactante. Pero ahorita en pandemia, el 10% que no consumía alcohol, ahora está consumiendo alcohol. Entonces uno dice, oh caray, o sea, eso significa que me siento tan solo, que no sé qué hacer con mi tiempo, que me siento tan estresado, entonces vamos a escuchar que a veces decimos, pues hay que tomarnos una cervecita, un tequilita para el estrés, ¿no? Entonces, la pregunta que deberíamos de hacernos es, ¿habrá otras maneras de acceder a la salud mental, de disminuir el estrés que no sea el alcohol? ¿No?
porque Sí, entonces sí, esto ya se volvió de un consumo frecuente. Entonces, bueno, creo que muchos problemas se nos están exacerbando con esta temporada de la distancia, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a terminar esto? Pues realmente no lo sabemos. Y desde ahí, pues yo creo que es como una circunstancia, un factor, un pretexto, pues para decir, como no sabemos, pues yo sigo estresado, sí. entonces vamos Y, y, a otro tequilita, ¿no? y en lugar de contrarrestar, estamos sumando, ¿no? O sea, debemos de buscar primero, yo creo que restaurarnos nosotros mismos y de ahí partir a nuestro entorno, ¿no? A mi familia, a mis amigos, tratar de incidir, pero de manera positiva, constructiva, ¿no, maestra? Porque sí es cierto, decimos, es que estoy estresado y queremos justificar el golpear al otro, el maltratar en casa, maltratar a los pequeños porque pues estoy estresado. Ah, Entonces, necesitamos entender lo que hoy que tiene a bien usted compartirnos el día de hoy. Igual quiere que ponga de una vez en la presentación, maestra. fíjese que no sé si pudiera, bueno, sí, pásela usted, a ver si se ve Sí, ahí la perfectamente. ponemos y ahí voy. Bueno, me la compartió porque yo iba a poder rápido. Ah, muy bien. Qué bueno. Pero ahí vamos, maestra. Ah, Ahí va. A ver, usted me dice si ya se ve. Ahí se debe de ver. Igual yo inicio, dice, de las emociones a la inseguridad, a la justicia y a la inseguridad, psicólogo María Espinosa, María de Jesús Dueñas Espinosa. Su trayectoria y experiencia profesional es psicóloga María de Jesús Dueñas Espinosa. Tiene la licenciatura en psicología en la UDG, licenciatura en seguridad pública con terminar en seguridad preventiva. Tiene 2 maestrías, una en investigación educativa, otra maestría en seguridad pública y políticas públicas. Tiene algunas certificaciones como la del IJA como prestador de servicio de métodos alternos, el 564, y es miembro de la Asociación de Egresados de la Licenciatura en Seguridad Pública AC. Ha tomado distintos diplomados, psicología forense, cultura de paz, justicia restaurativa, gestión ambiental, empresarial, medios alternos de solución de conflictos, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, administración y dirección de proyectos, formación de profesionales en prevención del delito, docencia con enfoque constructivista, desarrollo de habilidades del pensamiento. Y pues tiene una vasta experiencia laboral, docente de Universidad Metropolitana, primera Escuela Mexicana de Podología, psicóloga en el Instituto Jalisciense de la Mujer, en el Instituto Jalisciense de la Mujer en el programa de acoso sexual en el transporte, ha participado en el video Expulsemos el Acoso, en el DIF ha sido psicóloga de apoyo a niños de albergue, de apoyo UABI Oblatos, de apoyo en albergue de adultos mayores, ha sido tallerista en el programa ONU Habitat y capacitadora en la Academia de Policía. Pues maestra, adelante. muy bien. Bueno, me gustaría, no sé si le puede poner en la siguiente, que es donde está esa pregunta de recién nacido, Sí, maestro. Ahí. Fíjense que me gustaría hacerles la siguiente pregunta, ¿no? Pues ahí estamos viendo un bebé. Yo supongo que ya estamos conectados. No, no sé cuántas personas tengamos conectadas, maestro. ¿Usted puede verificar esto? sí, ahorita le comento. Bueno, la dinámica que yo quería implementar es que quería hacer a lo largo de la exposición más o menos alrededor de 5 preguntas. Y a partir de ahí, pues las personas que pudieran participar y bueno, sería, yo creo que usted es el medio, ¿verdad? Para que luego Sí, me vaya como a la rápida diciendo como algunas participaciones. Y fíjense, les voy a hacer una pregunta de reflexión. Y la pregunta es seria, ¿eh? Es, si tú en este momento, tú, todos los que estamos aquí, desde el maestro Sergio, todas las personas que nos están sintonizando desde Facebook Live, y ahí. o sea, si todos tuviéramos en este momento un bebé que fuera nuestro hijo, ¿sí? Así de hermoso como ese que estamos viendo allí, ¿no? Maestro, ¿le puede cambiar a la siguiente, porfis? Sí, sí, sí. Fíjate, la pregunta que yo les haría a todos para que piensen por unos minutitos, por unos segundos es, si en este momento tuvieras ese hermoso bebé allí tuyo, ¿a qué estaría expuesto tu bebé? Es decir, de todo lo que pasa en nuestro contexto, ¿a qué estaría expuesto tu bebé?
Si hay alguien que quiera responder, bueno, lo puede hacer y a partir de ahí, bueno, el maestro Sergio que nos vaya como compartiendo algunas de las respuestas de los... Gaby Cosme dice a todo. Ujú, Leti dice, pues a dar la vida por él hasta verlo crecer y salir adelante. ujú. Y nada más que ahorita, por lo general al inicio, maestra, registran su asistencia y están ahorita en ese Ok. tema. Entonces, pasemos a la siguiente, maestro. Ujú. Ajá. Entonces, fíjense, resulta que entonces nosotros, como miembros de una, como individuo, pues entonces, cuando estamos hablando de un bebé, pues entonces ese bebé, en teoría, se supone que se desarrolla, ¿no? Dentro de, o más bien que es parte de una relación de una pareja, ¿no? Que luego ese nuevo ser se integra y entonces ya es parte de una familia. Luego y después entonces, pues entonces ya llega a ser parte de toda una sociedad y dentro de esa sociedad, pues una gran cantidad de grupos, ¿no? Luego voy a regresar como a esta diapositiva más adelante, pero maestro, ¿puede pasar a la siguiente? Sí, nos dice la maestra Norma a enfermarse y nos dice otra persona, viviendo esta situación actual a un lugar seguro. Sí, entonces, fíjense, algo, nuestra audiencia, bueno, a continuación solo les estoy poniendo como algunos temas, conceptos, ¿no? Se los voy a leer. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en parte de esta exposición? Pues la mención de algunos problemas sociales y delitos, cuestiones de inseguridad, factores endógenos y exógenos, los tipos de conducta, ¿se nace o se hace? Necesidades emocionales, solo las voy a mencionar, que era parte de la presentación anterior que ya había realizado. Los estilos parentales también solo los voy a mencionar. Cuestiones de injusticia, procesos de socialización, repetí procesos de socialización, cultura de la paz y participación ciudadana. Adelante, maestro. Y me gustaría regresar con esta pregunta a la audiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué, ¿qué problemas sociales y delitos detectas en tu contexto cercano? No sé, nuestra audiencia, ¿qué nos quiere compartir? De lo que ocurre ahorita en tu contexto, sea donde sea que te encuentres, ¿no? Como profesor, como servidor público, como mamá, ¿no? En cualquier área en la que tú te encuentres, en estos momentos de tu vida, ¿cuáles son esos problemas sociales y delitos que estás allí observando, dándote cuenta, ¿no? Dice una persona a la falta de algún tipo de medicina. Ajá. Otra persona dice al estrés de los padres Ujú, y estar expuesto a tomar, perdón, eso era sobre lo del niño. ujú. Entonces, pues sí, yo creo que y a los servicios de salud. A los servicios de salud. Pues sí, pues ahorita principalmente algunas de las cuestiones que muchas personas a nivel, en todo el mundo están enfrentando, se relacionan precisamente con cuestiones relacionadas con la recuperación de salud. Ayer veía un reportaje de España y ellos mencionaban que ellos iban en la tercera ola y que su sistema pues estaba saturado. Y estaba viendo otro documental de Reino Unido y ellos decían que están en la segunda ola y que prácticamente todos sus hospitales, hablaban de un hospital que tenía 15 pisos y entonces ese hospital estaba al tope, ¿no? O sea, estaba lleno, ya no había o ya no podían recibir ni un paciente más, entonces el que estaba hablando era un médico del turno de la noche y él decía, estoy muy estresado porque en estos momentos no tengo ninguna cama y entonces me quedan 5 horas para entregar el turno y si llega otra persona más, porque en promedio está llegando una persona por hora, yo no tengo dónde ponerlos, o sea, no hay camas, no hay espacio, no hay aparatos, o sea, dice, esto, estamos al tope todos, ¿no? Y decía, ahorita la mayoría de doctoras y enfermeras están entrando en crisis de llanto porque ya no tenemos otro espacio, ¿no? Entonces, muchas personas en el mundo en estos momentos, los problemas que más están enfrentando, pues tienen que ver con cuestiones laborales, con el dinero y con la salud, ¿no? Que es Sí. muy dramático esto. Ajá, adelante. Nos dice otra persona,
a los robos, a la violencia vehicular. Ajá. Todos están muy agresivos. Ujú. Sí, todo el mundo queremos llegar, ¿no, maestra? Pero de traemos el estrés de casa, ¿verdad? Claro. Pues es que muchos tipos de, más bien muchas cuestiones nos generan el estrés. Adelante, maestro, con la siguiente. Ahí solo puse una serie de problemas sociales y delitos que estamos enfrentando, ¿no? Y en todas partes también, no solo en México, no solo en la zona metropolitana, no solo en Guadalajara, no solo en nuestra colonia. La pobreza, el desempleo, la desigualdad social, la inmigración, la delincuencia, el terrorismo, el racismo, la violencia de género, embarazos no deseados, la violencia, menores infractores, tráfico de personas, de drogas, de armas, de animales, la inseguridad, la corrupción, problemáticas del sistema carcelario, la violencia policial, la crisis del, fíjense que se supone que cambiamos el sistema de justicia penal porque estaba lleno, ¿no? De personas detenidas, el sistema, Ujú. y ya no se sabía qué hacer con tanta persona. Pero resulta que seguimos en la crisis del sistema de justicia penal porque ahora le llaman que es la puerta giratoria, ¿no? Es decir, una persona comete un delito y luego es detenido y bueno, mientras se integra la carpeta, si algún procedimiento no se realizó de manera adecuada, entonces esa persona, bueno, queda en libertad, ¿no? Puede ser que bajo investigación, pero a lo mejor igual, ni siquiera se logra, de alguna manera configurar la carpeta de investigación. Entonces, al final, pues ellos entran y salen y entran y salen, ¿no? Entonces, de ahí que le llaman la puerta giratoria. Entonces, ahí pues están pasando una serie de situaciones, ¿no? Relacionadas a lo mejor con la ética, el compromiso, la capacitación, ¿no? El Sí. miedo, el incremento de los delitos también. Y entonces, pues de repente creíamos que con este sistema íbamos a arreglar muchas cosas, pero entonces resulta que ya no sabemos si estamos igual o peor, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí hay muchas. Nos dice Damaso, estaría expuesto al estrés y ansiedad que estamos viviendo, dice. Eh, y nos dice otra persona, eh, a perder la vida por una cuestión viral, Así por es, personas inconscientes que no se cuidan y sería mi responsabilidad. Entonces, creo que está girando a enfermarnos, dice otra maestra. Eh, entonces, creo que está girando sobre, dice, violencia familiar por el estrés y la ansiedad. Creo que estamos viviendo una temporada de estrés, ¿no, maestra? Muy fuerte. sí. Fíjese que hoy en la mañana estaba viendo otro reportaje de Taiwán que me dejó impresionada. Yo creo que si lo buscan, pues lo vi en internet, entonces si lo buscan ahí debe de estar. Pero lo que me impactó es que en Taiwán tienen el índice de contagio más bajo de todo el mundo. Y lo más impresionante del caso, según ese reportaje, es que ellos no han dejado de ir a la escuela, ni de ir a trabajar, ni de nada. Es decir, todos siguen haciendo su vida casi prácticamente normal. Pero, ¿qué creen? Solamente es todos los ciudadanos, absolutamente todos, niños, adolescentes y adultos, todos se lavan las manos cada rato, todos traen cubrebocas y todos respetan estas normas de la sana distancia. Entonces, todo mundo está haciendo su actividad, todo mundo está yendo a la escuela, todo mundo está trabajando y tienen un mes con 0 contagios. A ellos nunca se les ha llenado los hospitales, casi no han tenido fallecidos y han sido muy pocos casos graves en los que han necesitado este, atenciones importantes para personas que han entrado en una situación grave de salud por el contagio. Y me impactó mucho y eso lo acabo de ver hoy en la mañana, ¿no? Y ellos son el único país que está prácticamente funcionando sin problemas económicos, sin problemas de ningún tipo, pero todos los niños, todos así desde pequeñitos, 2, 3 años, todos traen cubreboca, todos son todos, ¿no? Y lo comento porque esta persona dice, ¿no? Habla de esas personas inconscientes que, bueno, no siguen las normas, porque fíjense que ahorita vamos, fíjense que en el título de la ponencia, pues ahí se habla, por un lado, de la injusticia, pero también de la inseguridad, ¿no? Y entonces, Ujú. si ustedes se fijan, dice inseguridad, no solo dice inseguridad pública, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos o dejamos de hacer todos para entrar en una situación de inseguridad? Pues es parte de lo que vamos a ver ahorita en unas diapositivas más adelante. Adelante, maestro. Sí.
Pues otros 3 problemas más que yo había contemplado ahí, por los menores en la calle. Fíjense que si ustedes ven, bueno, normalmente yo veo documentales y reportajes, y algo que está aconteciendo ahorita en el mundo es que en todos los países hay cientos y cientos de niños y adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela, y que cuando los entrevistan ellos dicen que no hay manera de regresar porque este problema de desempleo y falta de dinero los obliga, fíjense, algo que está ocurriendo, acuérdense que a nivel internacional cuestiones de derechos humanos se contempla que los niños no deberían de estar laborando, ¿no? O sea, el trabajo en los infantes se supone que legalmente no debería de ocurrir. Sin embargo, ahorita con esta situación en la que nos encontramos, resulta que entonces ahora más niños están trabajando en la calle. ¿Por qué? Porque necesitan dinero para entonces cubrir las necesidades de toda la familia. Entonces, muchos niños ya están en la calle trabajando y está relacionado con esta pandemia y en muchos países, ¿no? Entonces hay abandono, entonces hay muchos niños en la calle, hay muchos niños ya sin escuela y hay muchos niños trabajando, ¿no? Y algunos que están en la casa, pues sufriendo mucha violencia en la familia, ¿no? Si ustedes recuerdan, bueno, no sé si se hayan dado cuenta, espero que sí, pero acuérdense que más o menos como en noviembre, resulta que estaba se habló de la ley antichancla aquí en Jalisco, no sé si lo recuerdan, ¿no? Que tiene que ver eh, eh, con esa norma, ¿no? En la que nos dice, pues que entonces no deberíamos estar maltratando a los niños, ni regaños, ni lesionarles la autoestima, la dignidad y todo eso, ¿no? Pero fíjense que solo como 2 semanas yo les estuve dejando a mis alumnos la tarea de la ley antichancla, a todos, no importa si eran de psicología, de pedagogía, de criminología, a todos les dejé la tarea en esa semana de la ley antichancla, ¿no? Y fíjense que como 2 semanas estuvo en las noticias y así saliendo en algunos reportajes y después, miren, desapareció la ley antichancla. ¿Qué significa esto? Pues que no se ha dado socialización a esta ley, pero fíjense, no solo eso, en realidad, si nosotros sociohistóricamente revisamos cómo hemos educado, cómo hemos sido educados, porque fue una actividad que yo hice con todos mis alumnos, y era que hicieran una redacción corta de cómo habían vivido su educación en casa, ¿no? Entonces era impresionante porque ¿qué les diré? En el 90% de los casos, todos mis alumnos, no importa de qué carrera fueran, les estoy hablando de licenciatura, ¿eh? Todos fueron severamente golpeados, ¿no? Entonces, esa era la manera de educar, a golpes. Y les estoy hablando que tengo alumnos de 30, algunos más de 30, pero otros son jóvenes, tienen 22, 25 años y entonces 19 años. Y entonces todavía a ellos les tocó, aunque es una generación muy joven, les tocaron golpizas. Una chica me impresionó porque ella le dijeron, a ver, tú no vas a la biblioteca, tú no vas a ninguna parte. A ver, veme dando la lista de todos los libros que necesitas, porque aquí te los voy trayendo. Y entonces tú, cero amigas, cero biblioteca, cero tareas en casa. A ver, aquí tienes tu biblioteca, aquí ponte a hacer tu tarea y ponte a estudiar. Dice, nunca me dejaron hacer ninguna tarea fuera de casa, nunca me dejaron ir a la biblioteca y cualquier investigación que era fuera de casa tampoco nunca la pude hacer, ¿no? Entonces, fíjense, y les estoy hablando de una chica de 22 años, o sea, un nivel de control que yo hubiera creído que pues eso lo viví yo, pero no mis alumnos tan jóvenes. Sin embargo, ¿qué encontré? Que el 90% había sido severamente golpeado, castigado, ¿no? Con medidas drásticas. De hecho, algunos cuando yo les decía, ¿quién de ustedes me quiere comentar su experiencia? ¿De qué se dio cuenta, no? Entonces, ¿qué creen? Muchos de ellos rompían a llorar. O sea, y entonces me decían, disculpe y se desconectaba, ¿no? Y después me mandaba mensajito, lo siento, perdón, pero es que pues no lo pude evitar, ¿no? Y es que no puedo parar de llorar, ¿no? Entonces, lo que yo me di cuenta, porque yo pensé que ya había menos maltrato físico en casa, ¿no? Pero ¿qué creen? No es cierto. O sea, nuestros jóvenes de 18, 19, 20, 21, 22 años también les tocó algo parecido que a muchos de nosotros que tenemos 40 y 20, ¿no? O sea, también nos ponían aquellas golpizas y aquellos castigos de 15 días no sales y no sé cuánto, ¿no? Pues, ¿qué creen? Yo pensé que eso era del pasado y no es cierto. Esto a mis alumnos, muchos de mis alumnos, es su experiencia, ¿no? Entonces, fíjense que como actividad complementaria, ¿no?
Pues, ¿qué creen? Les dejé de tarea que fueran a preguntarle a sus papás con 5 preguntitas cómo habían sido educados, qué normas tenían, ¿no? Y qué castigos, ¿y qué creen? Los castigos eran muy dramáticos, los castigos que recibieron los papás de todos estos jóvenes. Entonces, ¿cómo educamos, no? Pues fíjense, también eso lo vamos a ver ahorita. ¿Cómo educamos, querida audiencia? Pues así como nos educaron. Entonces, una norma que aparece ahora, pues por el hecho de haber aparecido, no nos va a cambiar ese estilo y esa forma que tenemos tatuadas las neuronas porque así nos educaron. Entonces, pues luego es más cómodo educar como me educaron, pegar de gritos, amenazar, ¿no? Castigar y dar coscorrones, que pensar cómo le hago, ¿no? Para conseguir que el niño haga su tarea, para que recoja sus cosas, para que lave sus calcetines. O sea, es más fácil, pues mejor el castigo, el coscorrón y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí necesitamos mucho trabajo con todos, fíjense, o sea, yo pensé que había cosas que ya las habíamos medio superado y no es cierto, o sea, lo descubrí ahora en noviembre, cuando salió la ley antichancla, hice esa actividad y dije, es que yo creí que habíamos dado un paso y no, estamos, se me hace que donde yo me enteré cuando era niña, ¿no? Que me daban mis coscorrones y toda la cosa, o sea, resulta que ahí estamos todavía, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Como papás, como docentes, como hermanos, como tíos, tenemos mucho trabajo todos. Ajá, adelante, maestro. Será un patrón de conducta, ¿no, maestra? También Pues sí, es que es son una patrones, ¿no? Y también estamos viviendo, coincido mucho con lo que usted dice, pero ahora es una violencia muy silenciosa, ¿no? sí, Es silenciosa, ¿no? Porque estamos en casa. sí, entonces ahora estamos en casa, entonces, ¿quién se entera? Fíjense, de hecho, ayer estaba en una conferencia a las 7 de la noche y de repente había una gritería, se oían golpes y yo estaba intentando como identificar quién de mis vecinos, este, no sé si el señor estaba pegando a la señora, pero se oía un bebé como de 3 años, no sé, que lloraba terriblemente, y yo me preguntaba, ¿quién de aquí es pareja y tiene niños pequeños? ¿Quién? O sea, no supe, no identifiqué quién era, ¿no? Pero ella le decía: "Ya lárgate", y él le decía: "Cállate", ¿no? Y le decía una sarta de groserías y se oían los golpes. Entonces yo decía: "A ver, ella está en un cuarto y él está golpeando la puerta porque quiere entrar", porque entonces se escucha el golpe muy fuerte como para que la esté golpeando, ¿no? Pero una lloradera del bebé y ella pegaba una gritiza también, y entonces yo luego después de como 2 3 minutos se dejó de escuchar y yo me quedé como, de verdad les juro que me quedé con la preocupación de, o sea, ¿dónde ocurrió eso? O sea, ¿qué está pasando, no? Porque sí tengo vecinos que pero he visto que, a menos de que alguien recientemente se haya cambiado, que no haya identificado yo, pero tengo vecinos que o ya son pareja grande, que ya sus hijos ya están grandes, o tienen hijos adolescentes. Entonces yo decía, es que, ¿quién tiene bebés aquí? Es que yo no recuerdo a nadie que tenga bebés. Entonces sí, a mí sí me dejó como consternada por un rato porque yo nunca supe quién estaba peleando aquí. Alguien de los vecinos estaba peleando dramáticamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí la señora gritaba. Pero y en los casos que los golpes son severos y que aparte no les permiten, aparte que griten o que lloren, ¿no? O que los encierran, entonces, pues ni siquiera los vecinos se pueden dar cuenta de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Adelante, maestro. A ver, ¿qué sigue? Usted me dice sobre los videos, ¿eh? ¿En qué momento? Sí, claro. Entonces, fíjense que cuando estamos hablando aquí de algunos de los problemas que ustedes identificaron y de los que yo puse en la lista, solo por mencionar algunos, ¿no? Porque seguro que si habláramos de delitos y de problemas sociales, les prometo que aquí nos quedamos 3 días, mañana, tarde y noche, no terminamos. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Hacer una diferenciación entre delito y criminalidad, ¿no? El delito, pues es una acción que ya está tipificada, está descrita en el Código Penal y un crimen, pues tiene que ver con algo que daña a la sociedad, pero que todavía no está incluido en el catálogo de delitos, ¿no? Y esa criminalidad son todos esos hechos que se van realizando en un tiempo y en un lugar determinado, ¿no? Que eso es lo que nos va a dar como la estadística de los hechos delictivos que están ocurriendo en esa zona. Adelante, maestro. Y bueno, les tengo otra pregunta a nuestra audiencia, ¿no? ¿Y qué factores creen que influyen en la comisión de los delitos?
A ver, qué nos dice nuestra audiencia, maestro? Dice, bueno, alguien puso delincuencia. Ajá. Deje ver que van apenas, Escribiendo, sí. sí, sí, sí. ¿Qué factores influyen en la comisión de los delitos? Dice otra persona que esos patrones de conducta está en nosotros romperlos o seguir con ellos. Sí, así es. Tiene que ver con nosotros y hay que trabajar una serie de situaciones, ¿no? Para poder romper como con esos Ujú. aprendizajes. Y dice que hace falta tener empatía por los que te rodean. Sí, Estamos viendo un tiempo de mucho individualismo. ajá. Sí, sí, sí. Pues serían hasta ahorita esos, maestra. Todo se repite, dice alguien. Ajá, ok, a la siguiente, maestro. Bien, Ujú. desde en la 16. Ajá. Entonces, bueno, respecto a la etiología, pues es multifactorial de la criminalidad, es decir, siguiente maestro, existen muchos factores que influyen para que se den este tipo de conductas delictivas. Algunas de ellas, pues van a ser, desde la teoría, pues se nos menciona que hay dos factores muy importantes, ¿no? Que estos a su vez agregan a otros más, que son los factores endógenos y los factores exógenos, es decir, los factores endógenos son aquellos que están en el individuo y los factores exógenos son aquellos que están fuera del individuo. Ajá. Siguiente, maestro. Y entonces dentro de estos factores endógenos, pues tenemos a los factores somáticos. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el ADN, las cuestiones hereditarias, ¿no? Que se ha encontrado que que en casos, por ejemplo, de cuates o de gemelos, ¿no? Cómo de repente este tipo de situaciones pueden presentarse o no, dependiendo incluso si los han separado y han sido este, creados incluso por diferentes familias, se ha encontrado que aunque estén educados en diferentes valores, en diferentes familias, en diferentes espacios, luego presentan los mismos tipos de gusto, los mismos tipos de tendencias en la conducta. Entonces, desde ahí pues he encontrado que sí existe una cuestión de alguna manera hereditaria. El otro día escuchaba en una conferencia a alguien que decía, es que no existen los genes malos. Bueno, no sé a qué se refería esta persona con que no existen los genes malos, pero sí sabemos que hay una alteración en cerebral incluso de sustancias en las que las personas, por ejemplo, tienen esa tendencia a la agresividad, a la extroversión, a la introversión, ¿no? Entonces, sí hay factores ahí hereditarios que influyen este, para que ciertas conductas se presenten aún cuando las personas estén expuestas a diferentes modos y estilos de vida. Y entonces también existen esos factores psíquicos que tienen que ver con las cuestiones internas, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con esos trastornos emocionales y trastornos psiquiátricos que de repente, por ejemplo, alguno de ellos es el trastorno del control de los impulsos, ¿no? Donde entonces la persona no ha desarrollado esa capacidad de controlar sus impulsos, su enojo, su agresión, ¿no? Su agresión hacia las personas, hacia los objetos, a estar alterando las normas. Entonces ahí se presentan una serie de conductas que van de lo menos dramático a lo más afectativo a la sociedad y entonces hay diferentes tipos de trastornos que llevan a la persona a cometer conductas que lesionan los bienes y a las personas. Luego tenemos los factores exógenos físicos, ¿no? Que tiene que ver entonces con el contexto físico en el que el individuo se está desarrollando. Y luego también están los factores familiares, la economía y los factores sociales. Aquí en los factores sociales pues tenemos muchas cuestiones, ¿no? Desde, por ejemplo, los medios de comunicación. En la actualidad pues la opción a la que estamos accediendo, incluso hasta de manera obligatoria, pues son a través de los dispositivos. Entonces ahora parte de nuestras relaciones están a través entonces de una computadora, a través de un celular, ¿no? A través de una tablet. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces ahí los medios de comunicación
qué es lo que ellos a través de la mercadotecnia, qué es lo que nos están presentando, qué, no, qué es lo que nos están mostrando como lo más interesante, como lo más atractivo, ¿no? Que es a lo que se le llama bienes de consumo cultural. Es decir, aquello que nos presentan ahí para que nosotros pues accedamos, ¿no? O busquemos, por ejemplo, las películas, ¿no? O sea, las películas nos ponen ahí en la cartelera, y entonces tú de esa cartelera que te ponen, tú eliges qué vas a ver, ¿no? Entonces, en esta parte de la tecnología, pues los medios de comunicación juegan un papel muy importante, porque ahorita, fíjense que, pues muchos han decidido contratar, por ejemplo, servicios de Netflix y otras compañías de entretenimiento, pero hace un tiempo yo contaba y había 17 series que hablaban del narcotráfico y todo ese tipo de rollos, ¿no? Entonces imagínate, cuando tú te sientas bien linda y monamente con tu familia a ver una serie, pues el niño está expuesto ¿a qué? A armas, a mentiras, a drogas, a violación, o sea, a puras acciones criminales. Entonces, ¿qué es lo que está aprendiendo? Pues es que eso es a lo que lo estamos exponiendo, ¿no? Esos son los bienes de consumo cultural a los que estamos accediendo. Pero luego también hay cuestiones políticas, ¿no? Algo que no sé si sea pertinente decirlo aquí, ¿no? Pero si ustedes ya empiezan a ver, ya empiezan a salir esos spots de campaña, ¿no? Para las votaciones que ya en poco tiempo vamos a tener. ¿Y qué estamos viendo? Pues que ya empieza a haber esas críticas. Fíjense bien, no hay propuestas de yo qué voy a hacer para resolver, ¿no? Hay críticas de es que este mal gobierno, se están perdiendo los empleos, se está perdiendo esto, no vamos a la escuela, pero es que si volteas para todos lados, en todo el mundo está ocurriendo eso, o sea, no es una cuestión privativa de México, ni de Jalisco, ni de Guadalajara, ¿no? Entonces creo que a veces esa información que externamos, ¿no? En este caso, en la parte social donde se habla de los partidos políticos o de las cuestiones de la política, a veces se hace un manejo con la intención de ganar adeptos, pero a veces no se dan cuenta o no quieren reconocer el daño que le están haciendo a toda la población, porque al final no están construyendo, están destruyendo, ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones entre culturales, entre políticas, incluso hasta religiosas, ¿no? Lo vemos allá en el Medio Oriente, como incluso avientan bombas a Siria, Irak, ¿no? Por cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, existen una gran cantidad de factores sociales que también influyen para que entonces las cuestiones económicas también, ¿no? ¿Cómo influyen para que entonces todas estas conductas delictivas pues no solo se presenten, sino también se desarrollen y se mantengan en el medio ambiente, ¿no? A la siguiente, maestro, por favor. Bien, entonces fíjense que aquí puse algunas preguntas para ir como reflexionando, ¿no? ¿Qué aprende el niño de los medios de comunicación a través de esos dispositivos diversos que a los que ya le entregamos al niño en la mano? Y que fíjense bien, generalmente nosotros los adultos no tenemos control sobre ello, porque entonces le dejamos el celular ahí, la tablet, la compu, para que no sé, no esté enojado, no esté llorando, no me esté interrumpiendo, ¿no? Y entonces tú con tu dispositivo y yo con el mío, y entonces, ¿qué están viendo los niños? No tengo idea, ¿no? Entonces, ¿qué está aprendiendo ese niño con eso que está observando, con eso que está oyendo? ¿Qué está aprendiendo de la sociedad, no? ¿Qué aprende de la familia, no? ¿Qué aprende de los padres? Si el padre viene y le dice, toma, toma, ya, ya, no estés dando la tanda, ya vete, ¿no? Entonces, ¿qué está aprendiendo? Entonces, creo que hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo también en casa, ¿no? Y que estamos contribuyendo como a como este desbarajuste que hay en la sociedad. Siguiente maestro. Bueno, no sé. Ajá. Bien, entonces fíjense que aquí desde la teoría, este, Rodríguez Manzanera, que es un criminólogo mexicano, nos habla de 4 formas de conducta, que es la conducta social, la conducta asocial, la conducta parasocial y la conducta antisocial. La conducta social es aquella
¿sí? Que se presenta en la sociedad, pero es aquella toda conducta que está considerando las normas, que no las agrede, que no agrede a las personas, que no daña a los demás, que se mantiene dentro de todas las normas, ¿no? Y entonces tenemos normas religiosas, tenemos normas legales, tenemos normas morales. Entonces, todo ese tipo de normas normalmente se contemplan y se respetan dentro de cualquier grupo social, por más pequeño o por más grande que sea. Entonces, estas normas se respetan. Entonces, ahí estaríamos hablando de una conducta social, ¿sí? Cuando ahí vemos el concepto de conducta asocial, fíjense que tiene que ver con todo lo que sea que hagamos nosotros, pero fíjense bien, es cuando ya estamos dentro de nuestra alcoba, o sea, en el lugar que sea, pero donde no exista absolutamente nadie que nos esté viendo. Ah, maestro, ¿está por allí todavía? ¿Me escucha? ¿Me ve? No sé si todavía me están escuchando o todavía no. ¿Qué pasó? Bueno, son cosas de la tecnología. Ok. Sí, maestro. Sí. La tecnología no sabemos si ahora la tecnología es nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, ¿no? Porque cuando quiere nos dice, nos saca la tarjeta roja y dice, fuera, ¿no? Y entonces uno dice, ay, ¿dónde quedé? Pues de ningún lado porque ya me sacó, ¿no? Entonces, bueno, entonces sí vamos. Es otra situación que nos genera conflicto porque luego empiezan a llegar los mensajes y dicen, oiga, me sacó, Ajá. este, y nosotros lo vivimos también. Sí, todo, bueno, sí, eso pasa. Bueno, entonces estaba yo comentando en relación a las formas de conducta, ¿no? Y entonces esta conducta asocial tiene que ver con aquella que carece de contenido social, es decir, aquella donde no aplicarían las normas porque no estamos en una situación social de Genera convivencia. conflicto porque luego ¿Sí? empiezan a llegar los mensajes. Es, este, es cuando nos encontramos en soledad, ¿sí? Y en aislamiento en nuestra habitación, en nuestra casa, pero que estamos solos. Entonces ahí las conductas que despleguemos, pues no se relacionan, no tienen que ver con las demás personas, ¿sí? Estábamos como en la diapositiva como 23, 24, donde dice conductas, las conductas, los tipos de conductas, maestro. Los tipos. Más antes de esa. Ándele allí, ahí estamos. Y entonces, bueno, otro tipo de conductas son las conductas parasociales. ¿Cuáles son las conductas parasociales? Pues son aquellas que se dan en el contexto social, es decir, hay más personas allí, ¿sí? Pero son esas conductas diferentes que presentan, que puede ser una persona o que puede ser un grupo, ¿no? Como por ejemplo las tribus urbanas, es decir, ellos tienen su propia manera de vestirse, su propia manera de presentarse, su propia manera, ¿no? De utilizar diferentes cosas para decorarse, formas de peinados, incluso formas de saludarse, formas de comunicarse entre ellos. Entonces tiene que ver con aquellas conductas diferentes a los de la mayoría, pero que no agreden ni destruyen a los demás ni el bien social, ¿no? O sea, se mantienen presentando conductas diferentes, pero no van ni hacen daños afuera a los demás, ¿no? A veces uno puede decir, ay, es que tienen una moda extraña, son costumbres diferentes, son extravagantes o son desviados, ¿no? Pero independientemente del concepto que le demos, por ejemplo, desde Rodríguez Manzanera habla que es una conducta parasocial porque se sale de la norma, es decir, se sale de la generalidad, pero una característica es que no agreden ni dañan a los demás. Y luego, por último, está esa conducta antisocial, ¿no?
Entonces, este tipo de conducta antisocial es aquella conducta que sí daña el bien común, que sí atenta contra la estructura básica de la sociedad, sí destruye valores fundamentales, sí lesiona normas, ¿no? Ahí, por ejemplo, sí hay privación de la vida, hay daño a las personas, hay lesiones, hay robos. Entonces, ahí ya estamos hablando de una conducta que afecta a un grupo social. Y fíjense que generalmente solemos decir, cuando alguien es muy introvertido, que no le gusta estar con otras personas, entonces luego decimos que que es una persona antisocial, ¿no? Pero en realidad es una confusión del significado del concepto, porque antisocial tiene que ver con ese rechazo a la sociedad y con un daño a la sociedad. Y entonces antisocial no es sinónimo de introvertido o de no quererse relacionar con los demás, que generalmente con eso lo confundimos. Entonces, fíjense que desde allí, si ustedes ven entonces en esa diapositiva dice formas de conducta y luego a la derecha dice tipos de conducta, es decir, una cosa es presentar alguna vez, ¿no? A lo mejor alguna conducta parasocial, incluso alguna vez hasta una conducta antisocial, pero fíjense que otra cosa es vivir en ese tipo de conducta, ¿sí? Que ya sea un modus vivendi de la persona. Entonces, quiere decir que por circunstancias incluso ajenas a nosotros, pudiéramos cometer alguna conducta antisocial, por decir, no sé, a lo mejor me fallan los frenos del carro y termino, no sé, estrellándome contra una vivienda y la destrozo, ¿no? O peor el ejemplo, pues no sé si atropello a alguien, ¿no? Pero pues fue una conducta que dañó a los otros, pero no fue intencional, ¿no? Entonces, en este caso, pues cualquier persona maestro, no sé si puede pasar a la siguiente, cualquier persona puede cometer actos de cualquier tipo, sociales, asociales, parasociales y antisociales, pero es muy diferente entonces que alguna vez presentes un acto que no sea tan aceptado, ¿no? O que generalmente te mantengas en una conducta social con el respeto a las normas y otra cosa es que una conducta antisocial pues sea una forma o un modo de vida, ¿no? Y ahora sí, maestro, si nos puede pasar el primer video que dura como 9 minutos, entonces, lo puede presentar, por favor. Es el de, Los es niños, el de niños, ¿verdad? los niños del DF. Ahí está. Ajá. Nomás déjeme ajustarlo para que se escuche. Ciudad de México, en México Distrito Federal, viven como los perros abandonados, no exagero nada, y con los perros abandonados, que es como viven. La gente los considera alimañas. De noche se cobijan en alcantarillas porque el peligro acecha y los recuerdos son insoportables. Duelen los recuerdos y duele el hambre. Son niños y tienen miedo, no dejan de ser niños. Tienen miedo a la oscuridad, como tienen miedo los niños. Tienen miedo a los hombres con pistolas. Y cuando amanece, ven el cielo desde un pozo inmundo, y no exagero nada. Sus ojos, fíjense ustedes en los ojos de estos niños. Fíjense porque es impresionante. No lo olvidarán. Cae la noche en México, Distrito Federal. A esas horas, un grupo de niños que vive en la calle vuelve a casa. Duermen en el interior de una alcantarilla. Sí, de una alcantarilla, cerca de la turística Plaza de Garibaldi, justo en el centro de la ciudad. Se les conoce como niños rata. Carlos tiene 9 años y desde hace 4 no tiene otro lugar donde dormir que este agujero. Fíjense en sus ojos. Lo peor de la noche es estar aquí solo, sin amigos. Ah, no es la mochila. Estar aquí solo, sin amigos, sin nada. ¿Te acuerdas de tu familia? Sí, ¿De quién te acuerdas? de mi mamá. ¿Hace mucho que no ves a tu mamá? ¿Te gustaría estar con ella? ¿Qué te gustaría hacer con ella? Que ella me pegara. ¿Por qué? ¿Has intentado volver a estar con tu mamá? Pero ella no quería.
Solo te queda este sitio, esta alcantarilla para dormir. ¿Aquí quién te puede proteger? Ellos. ¿Y qué hacen? ¿Eh? ¿Cómo te protegen? Pues dependiéndome de los golpes de los más grandes. La neta, güey, no los quiero robar por mi cámara. ¿Tienes 3 horas que me prestes, güey? No traigo. ¿Cómo puedes dormir aquí rodeado de tanta porquería, de tanta basura? Pues me acomodo, ¿no? Pues ya estoy acostumbrado, porque yo antes me dormía en los basureros. Cuando era chico me tapaba con periódico y todo. Ya estoy acostumbrado a vivir así, cosas así. Esta imagen para mí vale mucho. ¿Es lo más importante que tenéis aquí en la coladera? Es lo más importante. Para Sí, mí es la es que lo los- más importante. Es la que los cuida, los protege. protege Y que no a todos. venga nadie a molestarnos. Por ejemplo, ayer que tembló, yo le pedí... Ayer que tembló tenemos también Le pedí a la Virgen por mi familia y por la familia de todos. Un cacho. Cuando entra la luz en la alcantarilla, los niños rata empiezan a salir a la calle. Karina es la primera en aparecer. Solo tiene 15 años y la vamos a escuchar reconocer que tiene que prostituirse para sobrevivir. Y la verdad yo sí me prostituí aquí, allá y por todos lados. ¿No te arrepientes? Ah, claro que sí me arrepiento. Es una experiencia muy fea. Cualquier güey que pasara en un taxi, o sea, te ofrece X cosas, la neta te vas con él con tal de agarrar y estar en un lugar. Con tal de tener para comer, con tal de tener en dónde quedarte, con tal de tener con tal de tener hasta vicio, la neta, ¿no? Pero pues yo pienso que como dicen todos, ¿no? Las putas y las mujeres. Porque toda mujer vale. Sea de casa, sea de calle, ¿no? En la capital mexicana hay más de 4.000 menores que viven en la miseria. Alejados de sus casas por sufrir malos tratos de sus padres, han acabado tirados en las calles de esta peligrosa ciudad. Es habitual verles en los semáforos limpiando los cristales de los coches, como aquí, o fabricando torres humanas, como estos, que distraen así a los conductores. Otros emulan a los faquires, se tiran al suelo y se acuestan sobre trozos de cristal. Es el caso de Miguel. Ha salido de la alcantarilla porque tiene que empezar a trabajar. Después de sacar alguna moneda, Miguel se compra una golosina. No deja de ser un niño de 10 años, muy curtido en la vida, eso sí, por las palizas que le daba su padrastro. Me pegaba con cables de luz, con baterías de carro. A las 5 de la mañana, a las 4, a las 3 de la mañana, me paraba y hacer todo el aseo de la casa. ¿Por qué a mis medios hermanos no les hacía eso? Porque a ellos sí los quería como sus hijos. ¿Tus hermanos no te defendían? Mis medios hermanos nunca me defendieron. ¿Y ahora, Miguel, quién te defiende en la calle? Pues yo solo. ¿Con qué? Con navajas. Ahora yo me defiendo con navajas. Lo que me enseñó mi padrastro, con navajas. Cuando no puedo usar la navaja, tengo que usar un chocho. ¿Un qué? Un chocho. ¿Eso qué es? Una pastilla. Una pastilla, activo, coca, algo así, para sentir el valor de la navaja. Otro de los riesgos de vivir en la calle es caer en la droga. La mayoría de los niños están enganchados al activo, un alucinógeno en forma de disolvente que inhalan por la boca. Pasan muchas horas drogándose, sin ganas de volver con la familia. Quiero meter una droga.
¿A qué? Al activo. ¿Qué es el activo? No, no sé, lo que el agua es solvente. Así, ¿no? Es un poco así como la lata de PVC, pero más rebajado. Eso es lo que le hago, nada más. Y con esto puedes sobrevivir, ¿no? Pues a veces me quita el hambre, ¿no? Se me olvida de estar ahí, de comer y todo eso. Me quita el frío. O sea, me olvida de varias cosas, ¿no? De problemas de mi casa. Por eso le hago eso también. Y a veces porque también ya me gustó, ¿no? Soy adicto a esto. La última vez que regresé con mi mamá, me dijo que ya no me quería volver a ver ahí, ¿no? Por eso no quiero regresar. Ni con mi papá, ¿no? Porque se droga es... Un día se puede pasar más y me puede hasta matar. Cuando acaba el día, los niños rata vuelven a la alcantarilla. Para Carlos, Karina y el resto del grupo, este refugio mugriento es el hogar que nunca tuvieron. En mí mi papá me dio todo, pero no me dio lo principal, el amor. Igual mi mamá me dio todo, pero no me dio lo principal, el amor, ¿no? Yo pienso que por eso, cada uno de nosotros, por eso estamos aquí, ¿no? Cada uno de nosotros, yo creo que por eso estamos inducidos en un vicio, ¿no? Porque nunca nos han sabido comprender, porque nada más estamos aquí sufriendo, ¿no? Aquí en nuestro hogar, bien o mal, todos estamos juntos. Aquí nos ves a todos juntos, ¿no? Aquí nos ves a unos allá afuera trabajando, otros peleando y todo, pero todos somos una familia. Nada más porque nos ven así mojándonos y así moneando, te voy a decir una cosa, ¿no? O sea, no porque nada más nos ven así moneando, así, nada más nos van a tachar de menos, ¿no? Porque yo pienso que esto es igual, ¿no? Todos somos iguales, ¿no? Algún día esta coladera se va a cerrar, pero yo pienso que al menos el día que esta coladera se cierre, allá afuera nos vamos a ver como somos, ¿no? Unos hermanos, porque al menos yo los tacho como son, ¿no? Son mis carnales, ¿no? La neta. El último cierra, ¿eh? Yo creo que algo que notamos todos, porque pues bueno, son periodistas que en cierta parte lo revictimizan, pues. Claro. No es algo que nosotros hayamos grabado, son periodistas y más son extranjeros y no entienden estas partes, ¿no? De que pues, no debemos de revictimizar y menos a los pequeños. Adelante, maestra. Sí, ¿puede regresar a la presentación, maestro? Sí. Fíjense que el objetivo de ver este documental de que lo mal titularon, pues Los niños rata del DF, ¿no? Y claro, por periodistas y que no son mexicanos, tiene que ver con reflexionar por qué hay niños en la calle. ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué hizo mal la familia? ¿Qué hizo mal la pareja? ¿No? Pero más allá de quedarnos con esta experiencia tan dramática, ¿no? De los niños y cómo viven en la calle, cómo se sienten, cómo se perciben, creo que tiene que ver con regresar a la familia. Es decir, fíjense que en este caso son niños que han sido expulsados por la familia, por la razón que sea, ¿no? Casi siempre por la violencia y el maltrato. Pero, ¿cuántos niños? Si ustedes se fijan en esta, no sé, en la diapositiva, en la diapositiva anterior, maestro, a ver, regrésemele a donde dice video 1, ¿sí? Si ustedes se fijan ahí donde dice video 1, dice negligencia, abandono y maltrato infantil. Es decir, estamos viendo experiencias, vivencias de niños que prefirieron vivir en la calle en esas condiciones que estar con la familia. Y de otros la familia los echó a la calle,
Pero ¿cuántos niños no viven negligencia, abandono y maltrato infantil? Ahora sí a la siguiente, maestro. Aún cuando están viviendo en la familia, aún cuando están viviendo en una casa, aún cuando tienen tutores, ¿no? Aún cuando tienen cuidadores. Entonces, si ustedes estuvieron como siguiendo los diálogos de estos niños, ¿sí? Ustedes se fijan, bueno, esta diapositiva la recuperé, la copié tal cual de una presentación que ya había hecho anteriormente, y resulta, ustedes ven aquí dentro de las necesidades emocionales básicas, pues tenemos algunas necesidades, entre ellas sentirnos seguros, aceptados, admirados, amados, lo puse ahí en negritas, ¿no? Y entonces, si ustedes se fijan, muchas de estas necesidades, esos niños no están cubiertas, pero yo les pediría que reflexionen más allá de este video en el sentido de, ¿y los niños que están en casa sí tienen cubiertas estas necesidades emocionales? ¿Y qué creen? Pues muchas veces no es así. Aún así no existe el apoyo, no existe la escucha, no existe la comprensión. ¿Y qué creen? Parte de una necesidad emocional no, creo que, a ver, aparece aquí o no. Tiene que ver, fíjense bien, con las normas. Tiene que ver con esas normas que necesitamos seguir, ¿no? Bueno, está en la azul, en la antepenúltima, en la parte de abajo, donde dice en control. Es decir, fíjense cómo todos necesitamos unas normas, necesitamos unas guías, ¿no? Cuando tú llegas a un lugar por primera vez, entonces tú llegas y luego dices, como para dónde hay que caminar, dónde está el lugar donde yo estoy buscando, ¿no? Entonces luego necesita uno que le digan, no, mira, si vete aquí derecho, das vuelta a la izquierda y en la oficina número 3 o en la puerta morada, ahí es a donde tú vas, ¿no? Entonces uno ya va como más orientado hacia dónde va por el camino, ¿no? Y entonces fíjense que hablando de cuestiones emocionales también se necesita la disciplina, se necesitan las normas, uno necesita saber lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense que eso es incluso parte de una necesidad emocional que todos tenemos. Entonces, vean aquí, hay un listado, pues, bastante considerable, pues, de todas esas necesidades emocionales que tenemos todos los días, que fue con lo que empezamos platicando al inicio esta charla, ¿verdad? Que tiene que ver con esas necesidades que todos los días necesitamos ir cubriendo. ¿Y qué ocurre en nuestro entorno más inmediato, que es la familia? ¿Qué ocurre? Que esas necesidades no están satisfechas. Adelante, maestro, la siguiente. Y entonces, fíjense, ahí estuvimos viendo pues esas experiencias repetitivas de abandono, de soledad, de falta de atención, pero en casa les decía yo que seguimos viendo este tipo de situaciones. Falta de necesidades fisiológicas y emocionales, malos tratos, trabajo infantil. Hay muchos casos de abusos sexuales. O sea, fíjense que yo me metí a revisar las estadísticas, bueno, de la Procuraduría, bueno, ya no la Procuraduría, pero me metí a ver las estadísticas y era impresionante porque fíjense que a mí me salió como desglosado por colonias. Y hubo dos delitos que a mí me impresionaron, que aparecían con cierta frecuencia ya en varias colonias, y les estoy hablando de Guadalajara, no les estoy hablando de otro país, de otro estado, o sea, de Guadalajara. Fíjense bien, de robo de identidad y abuso sexual infantil. Era un delito que aparecía con mucha frecuencia. Y como yo estuve checando como algunas colonias, a mí me impresionó porque una colonia que salía con mucha frecuencia en esa estadística de estos dos delitos, había obviamente muchos delitos, robo de vehículos, robo a casas habitación, robo transuentes, o sea, muchos, ¿no? Pero a mí los dos que se me quedaron grabados y me dejó impresionada fue, por ejemplo, en Oblatos, ¿no? Le estoy hablando de estos dos delitos. Robo de identidad y mucho abuso sexual a menores. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué sociedad, en qué colonia estoy viviendo, no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo en mi medio ambiente? Y la pregunta que nos haríamos todos es, ¿estoy consciente, me estoy dando cuenta dónde vivo y qué está ocurriendo en mi medio ambiente? Cada quien responda, ¿no? Entonces, fíjense que algo que podemos observar incluso hasta en casa, pues es esa negligencia materna-paterna. Si ustedes ven las estadísticas también son sorprendentes, pues, porque vean la gran cantidad de madres solteras que hay, ¿no? Es decir,
llego contigo, ya estás embarazada y entonces pues ahí te ves, ¿no? O sea, pues ahí tú hazle como puedas, ¿no? Entonces, fíjense esa negligencia de hacerse cargo de los hijos, ¿no? Por parte de muchos varones. Y desde ahí, si ustedes ven, ya empezó el maltrato y la dificultad para los niños, ¿no? ¿Cuántos niños viven en abandono y negligencia aun cuando vivan con sus padres o familiares? Y fíjense que aquí les voy a hablar rápidamente, les voy a mencionar los estilos parentales. ¿Cómo educamos los papás a los hijos? Pues entonces hay un autor que se llama Antonio Makarenko o Anton Makarenko, es ruso, y él tiene un libro, no recuerdo ahorita el título del libro, pero él desarrolla una gran cantidad de estilos parentales, ¿no? Cuando yo lo leí, yo saqué 12 clasificaciones, ¿no? Pero en la actualidad, ahorita existen, ya en términos generales, tienen estos 4. El padre autoritario, ¿no? Ese padre que te pone normas y después de eso no existe ninguna otra palabra más que esa, eso se tiene que hacer, ¿no? Luego está el padre permisivo, el que te deja, no, sí, tú, lo que tú quieras, ¿no? Y eso de repente hasta hemos visto memes donde, por ejemplo, en tiendas, perdón, en lugares de comida, resulta que los niños se paran en la mesa y luego hasta le brincan a la mesa del otro comensal, ¿no? Y entonces los papás, en vez de que le llamen la atención, bajen al niño, lo graban y se empiezan a reír como si fuera gracioso que el niño vaya y le caiga encima al plato de otra familia que ni conozco, ¿no? Entonces también está el padre negligente que no atiende las necesidades de los niños, no importa qué esté pasando allí, pues si le están pegando, pues que le peguen, si está llorando, pues a ver cuándo se calla, ¿no? Entonces, y está el padre democrático, ¿no? El que pregunta, ¿qué quieres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos hacer hoy? ¿No? Es decir, ese padre inclusivo, ¿no? Que entonces toma en cuenta el punto de vista de los demás miembros, es decir, de los hijos, para, no sé, tomar decisiones diversas, ¿no? Que bueno, tampoco todas las decisiones se tendrían que tomar en base a los niños, pero muchas decisiones, pues sí, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando el niño dice, pues es que hoy yo quiero hot dogs y mañana dice, yo quiero hamburguesas, ¿no? Entonces, pues tampoco democrático es hacer lo que el niño diga, ¿verdad? Entonces sí hay como una mediación, hay que mediar entre lo que yo como autoridad, como papá, me doy cuenta que se necesita, ¿no? Las necesidades reales de los niños y luego otro tipo de necesidades de los niños, pero también incluirlos en la toma de decisiones respecto a muchos temas en familia. La siguiente, maestro. Entonces, si ustedes se fijan, ya desde ahí esos padres autoritarios, permisivos o negligentes son los que dejan tirados allá a los niños en la calle. Es decir, es el niño que se sale y pues no sé, ¿no? A ver qué pasa con él, a ver a qué hora regresa, ¿no? Y fíjense que les puse estas imágenes, ¿no? Les puse estas imágenes para hacerles otra pregunta. Y la pregunta es como súper tonta, aparentemente, porque la pregunta es, ¿qué están viendo allí? Entonces, no sé, maestro, que nos quieran colaborar nuestro auditorio, ¿no? ¿Qué es lo que están viendo allí? En lo que escriben, pues déjele adelanto, maestra. Pues comentan que muy interesante estos eventos, que la felicitan, pues, también. Nos están viendo desde aquí, desde la ciudad vecina de Tlajumulco hasta Oaxaca, Puebla, Tamaulipas, ¡Qué padre! Baja California. Excelente. Sí. Dice una zona de guerra, dice. Ven una zona de guerra. Y pues sí, la mayoría dicen que ven guerras. Fíjense, ahí hay armas, hay muerte, hay destrucción, ¿no? Así, esos 3 conceptos, ¿no? Y entonces la siguiente, maestro. Fíjense, y luego ahí puse una frase de una canción, ¿no? ¿Ya lo identificaron? Ni guerra ni paz, no quiero verte más, ¿no? Lupita D'Alessio, ¿no? Nuestra filósofa Lupita D'Alessio, mexicana, de Tijuana. Ok, fíjense. ¿Por qué puse esa frase, no? Y tiene que ver con lo que yo comentaba de la familia hace unos segundos. Es decir, pues ahí quédate con los chiquillos, tú verás qué haces con ellos, ya me voy, adiós, bye, ¿no? Y entonces fíjense que en el pasado generalmente pues hay madres embarazadas, los papás pues desaparecían, ¿no? Pero algo que he estado viendo en los últimos 6, 7 años como profesionista es casos donde la mujer llega y le deposita a los niños al Señor y le dice, cuando yo vine contigo, ¿no? Una persona me comentó un caso que de primero yo empecé a reír porque parecía como un chiste, pero me dijo, no te estoy contando un chiste, es la verdad, ¿no?
Pero fíjense, llega el señor a su casa a las 6, 7, 8 de la noche, no sé, llegó de trabajar, llega y la señora estaba parada en la puerta. Entonces él le pregunta, ¿pasa algo? Porque la señora nunca lo esperaba en la puerta, ¿no? Entonces, pues dijo, supongo, ¿pasa algo? Le preguntó, ¿pasa algo? Le dijo, no, pásate. Se quitó ella, él entró y él así como pues esperando, ¿no? Que le dijera algo, porque ella le dijo, mira, cuando yo llegué contigo yo no tenía raza, así es que ahí te ves y ahí la vemos, ¿no? Quédate con tu raza. Y la mujer se va, ¿no? Entonces el que se quedó parado así como, es un chiste, ¿no? Es una broma. O sea, ahorita se va a regresar. ¿Qué creen? Ya no regresó nunca, ¿no? Y les cuento porque cuando a mí me estaban contando, no era en sesión de terapia, ¿eh? Pero cuando a mí me estaban contando, yo me reí porque pensé que era como un chiste. Y me dijo, no es un chiste, esto es verdad, ¿no? Entonces, fíjense que entonces ya he conocido muchos casos donde llega la mujer con la mamá del señor y le dice, señora, le dejo a los niños, le dejo a la niña porque yo me voy, yo no quiero ya nada con su hijo, ay Dios, ¿no? Y se va entonces en el pasado, bueno, ahorita todavía los señores se van y dejan a los niños, pero ¿qué creen? En la actualidad las mujeres se van y dejan a los niños, ¿no? Y pues terriblemente desprotegidos, porque generalmente pues el señor no se va a quedar en casa, pues él se va a ir a trabajar, los va a dejar solos o pues se los va a llevar a la mamá, a la hermana, a la vecina, a la abuelita y pues a ver quién le ayuda a cuidarlos, ¿no? Entonces vean que entonces ni guerra ni paz, no quiero verte más. Entonces si yo me voy de la casa, fíjense bien, es la escena de arriba. Le estoy haciendo la guerra a un ser que todavía no se ha desarrollado. Es decir, apenas él va empezando con la vida y ya se quedó solo a combatir en el mundo y lo que tenga que enfrentar y pues solo, ¿no? Y peor porque este niño pues a lo mejor ni siquiera sin armas, ¿no? Y no estoy hablando en el término específico de armas, no estoy hablando sin esos conocimientos, sin esas estrategias, ¿no? Sin esos recursos emocionales para enfrentar lo que tenga que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando la pareja decide desaparecer cualquiera de los dos, pues entonces le están dejando una guerra muy difícil a los niños, ¿no? Maestro, entonces, pues, de veras, ni guerra ni paz, ¿es en serio? No es cierto, ¿no? Pues estamos en guerra, ¿no? Por eso te fuiste. Ajá, siguiente, maestro. Entonces, fíjense que les quiero preguntar, va la siguiente pregunta y es, ¿cómo estás tú hoy en tu vida con la guerra y con la paz y con la guerra? ¿Estás en guerra contigo? ¿Te peleas contigo? ¿No comes? ¿Comes de manera no nutritiva? ¿Te desvelas? ¿No organizas tu vida? ¿No tienes metas? ¿Te peleas con todo el mundo? ¿Estás enfermo y no vas al médico? O sea, ¿y cómo está la paz y la guerra contigo? ¿Te haces la paz o te haces la guerra? ¿No? Entonces, si ustedes se fijan, es una increíble e interesante reflexión, porque si yo no estoy en paz conmigo, no hago la paz con el otro. Si yo estoy peleada conmigo, no puedo ir a sonreírle hermosamente al otro, no se puede, porque estoy enojada, porque estoy frustrada, ¿no? Porque estoy, no sé, deprimida, porque estoy ansiosa, o sea, no puedo sonreír lindamente, o sea, no puedo ser serena, no puedo estar tranquila. Y entonces, ¿cómo está la paz o la guerra contigo hoy? Con tu comida, con tu sueño, con tu alimentación, con tu salud, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no, maestra? Así es, ¿no? Entonces, fíjate que te estoy invitando a que hagas un mini diagnóstico de ti misma, de ti mismo en estos momentos. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo has estado en tu vida? Si hoy hicieras un corte de tu vida, ¿cuál es la respuesta? ¿Has vivido en guerra o has vivido en paz? ¿Te la has pasado destrozándote y destrozando, ¿no? ¿O te la has pasado construyéndote? ¿Cómo has vivido, no? No sé si hay alguien ahí que nos esté compartiendo algo, maestro, y le puede cambiar a la siguiente. Sí, le cambio. Nos quedan 8 minutos, maestra. Ok, a siguiente, maestro. Sí, y la siguiente parte de cómo está la guerra o la paz contigo, fíjense, es, y luego está el otro. Y entonces, ¿cómo está esa guerra y esa paz con los demás? ¿No? Maestro, nos iba a decir algo que alguien nos compartió. Sí, me dice una persona, yo estoy en paz conmigo. Y dice otra persona, excelente tema, triste realidad de muchos niños.
Sí. Y otro dice, gracias a Dios vivo con tranquilidad, equilibrada y en paz. Ok. Dice Siguiente. alguien que Ajá. también los papás muchas veces, pues que es una realidad que hay en ambas partes, seres humanos desobligados. Claro. Y fíjense que íbamos a ver, bueno, lo vamos a omitir, pero ustedes lo pueden buscar. Se llama lo que los niños ven, es lo que los niños hacen. Hay dos videos, uno que dura 1 minuto y otro que dura 3 minutos, ¿no? Pero tiene que ver con con esas acciones. Si quiere, maestro, vemos las demás y si nos queda tiempo pasamos el video. Pero tiene que ver con cómo los niños repiten lo que nosotros hacemos. Es decir, ellos al final, fíjense que no cuenta lo que decimos. Al final, en realidad, lo que cuenta es lo que hacemos, ¿no? Y entonces, regresando al tema de la justicia o a la injusticia social, pues entonces podemos ver, pues, cómo la familia, los tutores, los adultos, las autoridades, ¿no? Quien seamos autoridad, pues cómo vamos a influir en esa socialización y en esa justicia, porque al final la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Los niños no hacen lo que se les dice, ellos hacen lo que ven, ¿no? Y entonces ustedes, ¿cómo le quieren llamar a eso? Introyección, aprendizaje, repetición, no sé cómo le quieran llamar, pero tiene que ver con que los niños, pues al final, ¿por qué los niños en este momento piden un celular X? ¿Por qué piden una tablet? O sea, en mis tiempos, ¿no? Voy a incluir al maestro Sergio, o sea, en nuestros tiempos, maestro, usted y yo nunca pedimos una compu ni un celular al niño Dios, ¿no? Ni de regalo de cumpleaños, porque eso no existía en nuestros tiempos, ¿no? Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que los niños repiten? Pues tiene mucho que ver con lo que hay en el contexto, ¿no? Y tiene que ver con la pregunta que yo planteaba al inicio. Si en este momento tú tuvieras un bebé, ese bebé, ¿qué es lo que está enfrentando la sociedad? Es decir, en este momento, vean, ya existen armas, existe tráfico de drogas, existe una gran cantidad de problemas sociales. Es decir, llega aquí el niño y eso ya está puesto, ¿sí? Siguiente, maestro. Y ya mero terminamos, ¿verdad? Entonces, dice respecto a la justicia social, dice Montesquieu que los hombres se ven constreñidos a unirse formando una sociedad por un impulso natural y más precisamente bajo la presión del consentimiento o del sentimiento de su debilidad. Es decir, yo necesito a los demás. Entonces, porque necesito a los demás, vivo en sociedad. Es decir, yo no puedo hacerme mi propia ropa, no, al mismo tiempo ir a cazar, al mismo tiempo ir a sembrar las verduras, ¿no? Al mismo tiempo hacer zapatos, es decir, siempre voy a necesitar de los demás, ¿no? Y entonces, en ese conglomerado, ¿cuáles son esos principios, valores, ¿no? O derecho, o en este caso, contenidos de derecho, que serían normas, leyes, que me obligan a estar integrado, ¿no? Pero fíjense bien, lo estoy poniendo como obligación porque entonces, ¿cómo funcionamos en esta sociedad? ¿Como una obligación o como un convencimiento de que yo sé que me adhiero a las normas y las sigo porque sé que es lo mejor para mí y para todos, ¿no? Y estaba leyendo hoy un artículo que la verdad no recuerdo ahorita el autor, lo leí en la mañana, y él decía que la justicia social se construye en las relaciones sociales, es decir, ¿en qué momento yo soy justo o no injusto? Cuando yo me estoy relacionando contigo, ¿sí? Cuando yo dejo de cumplir con lo que debo de cumplir, ya estoy siendo injusto o ya estoy siendo justo. La que sigue, maestro. Y entonces creo que, sí, creo que se brincó una, maestro, a ver, hacia atrás. Fíjense. Y entonces, fíjense, la siguiente pregunta es, ¿cuál es nuestro compromiso, audiencia? O sea, todos los que están allí, ¿cuál es nuestro compromiso? ¿Quejarnos? ¿Hacer propuestas? ¿Realizar acciones constructivas? Es decir, ponemos el ejemplo, hacemos equipo y entonces, pues ahí está, puse ahí ese flachazo verde. Tú decides y tú accionas, o sea, tú decides qué haces, te quejas, haces cosas peores, ¿no? Realizas propuestas, pero pues es que a veces podemos hacer hermosas propuestas, pero si no las llevamos a cabo, pues sirven para nada, ¿no? Y entonces hacemos más si hacemos equipo que si lo hacemos solos. La siguiente, maestro. Y fíjense, ¿por dónde empiezo? Cuando les ponía las diapositivas de la guerra y la paz contigo, la guerra y la paz con los demás, ¿por dónde empezamos? Pues miren, mi propuesta es la siguiente, empieza por ti.
Porque si tú no te quieres, si tú no te cuidas, no puedes hacer nada por nada. Era lo que decía el maestro, pues es que nadie da lo que no tiene, ¿no? Y por la segunda parte, pues, ¿qué crees? Pues es que es tu pareja. Bueno, obvio, si tienes pareja, ¿verdad? Pero pensando en la familia, pues, y luego la tercera parte serían los hijos. Es decir, primero hago por mí y luego hago por el otro, ¿no? Que es mi compañero, que es mi compañera, y entonces los dos juntos vamos y hacemos por los otros, ¿no? Porque luego, fíjense que somos candil de la calle, obscuridad de la casa. Andamos dando cursos de capacitación, dando asesorías y consejos al vecindario. Y en nuestra casa no hay comida, hay un tiradero, los niños no van a la escuela, no hicieron la tarea, no hay ropa limpia, se duermen a la hora que sea, o sea, es un desastre, ¿no? Entonces, pues el buen juez por su casa empieza. Entonces, habría que empezar por nosotros y por nuestra casa. Siguiente, maestro. Y bueno, salvo lo que ustedes tengan como que agregarnos, preguntarnos y demás, pues muchísimas gracias por su atención, por su tiempo y por su participación. Muchas gracias, ¿no? Y la última diapositiva, pues es mi correo, es mi teléfono, por si alguien desea entrar en contacto conmigo. Yo les tengo una propuesta rápida, pues es que más adelante hagamos un taller sobre comunicación asertiva y, por ejemplo, disciplina en casa, ¿verdad? Son los dos temas que les propongo para que trabajemos más adelante y pues podamos ir como resolviendo algunas cosas, pero también la tercera propuesta sería, ¿y ustedes qué proponen, audiencia? ¿Qué les gustaría que yo desarrolle? ¿En qué creen que yo les puedo aportar algo? ¿Verdad? Y ya, ustedes opinen, ustedes pidan. Gracias, Maestra, están llegando muchísimos comentarios felicitando la ponencia. Dice, todos nos necesitamos en algún momento, entre otras, y pues yo creo, maestra, que lo que usted menciona es fundamental. Debemos empezar por nosotros, por nuestro entorno inmediato, por nuestra casa, sí. y desde ahí impulsar, ¿no? El gobierno de Guadalajara, pues a través de estos talleres, de estas conferencias, de estos cursos en Guadalajara por la Paz, pues está haciendo su parte. Pero, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo que ya con el maestro Sergio, con el maestro Ernesto Rea, con la maestra Mari Dueñas, tomé cursos, tomé talleres, conferencias? ¿Qué voy a hacer con ello? Pues replicar, o sea, apropiarme de él y infundirlo en mi casa, difundirlo a donde yo esté, que se vea un cambio, ¿no, maestra? Porque debemos empezar, dígame. Fíjese que, maestro, que cuando yo termino un tema o un curso con mis alumnos, yo siempre les digo, mi intención no era que te aprendieras todo y menos de memoria, pero si hay algo que te impactó, que te checó a ti, entonces empieza por ahí y aplícalo contigo. Y entonces avánzale en tu desarrollo y en tu maduración. Aplícalo contigo y luego después ya empiezas a reproducirlo allá afuera, ¿no? Es decir, entonces hay que trabajar con nosotros primero para luego después, pues poder ser lucecitas, ¿no? Como las luciérnagas y entonces ir aluzando caminitos. Esa es mi recomendación, ¿no? Salvo lo que cada quien crea que le es más viable. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Así es. Como nos mencionó otra persona. Antes de leerle algunas dudas, maestra, felicitan al Ayuntamiento de Guadalajara y a usted en especial. Me gustaría mostrarle algo. Este pequeño reconocimiento, digo pequeño porque lo que usted nos compartió hoy creo que va a ser de muchísima utilidad. Dice el gobierno de Guadalajara a través de la Secretaría General otorga la presente constancia a la psicóloga María de Jesús Dueñas Espinosa por su participación como ponente en el taller de las emociones a la injusticia y a la inseguridad. Jueves 11 de febrero de 2021, Ismael del Toro Castro, presidente municipal de Guadalajara, y Víctor Manuel Sánchez Rosco, secretario general. Pues maestra, pues así a la distancia su reconocimiento. Sí, y maestra, la felicitación, maestra, de todos nosotros, de las más de 3,200 personas que han visto esta transmisión. Felicitarle, agradecerle. Sé que contamos con usted. Desde que nos conocimos hemos estado trabajando en conjunto y lo hacemos rápido. Usted es uno de esos ponentes que dicen, sí, va, y hay que acomodar para que las cosas se den. Yo creo que esa parte del altruismo en los conocimientos, con nada se paga, maestra. Gracias, maestro. Pues yo estoy aquí para servirles en lo que pueda colaborarles con mucho gusto, ¿verdad?
a la audiencia, a usted, al ayuntamiento, pues aquí estoy. Pues maestra, pues agradecerle. Voy a leerle por ahí uno último. Ajá. De todos, es que no puedo leer todos porque son muchísimos, pero voy a tratar de ver quién es el último. Dice, es terrible. Felicidades, excelente tema de la maestra. Esta realidad de los niños y otros casos debemos no de esconderlos, debemos visibilizarlos. Pues creo que nos ha dejado, maestra, sobre todo lo que usted dice, que reflexionemos en nosotros mismos, que vayamos de ahí influyendo en los demás. Ajá. Entonces, esa es mi propuesta, sí. Y yo insisto, maestra, lo que usted nos enseñó hoy, lo que nos van a enseñar al rato a las 7 otro compañero, lo de mañana, lo de lunes, que se apropien de ello los ciudadanos y que lo compartan y que lo hagan práctico en casa, como usted bien decía. O sea, de nada sirve que yo sea el promotor de cultura de paz si en mi casa soy el promotor de la cultura de la guerra. Así es, ¿no? Entonces, pues ya sé que ahorita los tiempos están difíciles, ¿no? Que era también parte del inicio de la plática, pero un abrazo a las personas que tenemos en casa, creo que es lo mejor que podríamos hacer por nosotros y por ellos. Porque al final cuando yo abrazo a la otra persona, yo también me siento muy bien. Entonces, simultáneamente me estoy dando yo y estoy dando a los demás. Entonces, una sonrisa, una mirada, escucharte cuando tú me estás diciendo algo, porque ahora es así como, sí, tú dime, ¿no? Dime, pero ni siquiera volteé a verte, estoy pegada en el teléfono. Así no eres, muchachas y muchachos, ¿no? Entonces uno dice, pues mejor ya me voy porque realmente no le intereso, ¿no? Entonces, con permiso, bye. Entonces, creo que a veces las pequeñas cosas de la vida son las que finalmente nos permiten a todos satisfacer esas necesidades, ese listado de emociones que estaban allí, ¿verdad? Y entonces si hay alguien que necesite o le interese la presentación, ahí está, maestro, la puedo compartir sin ningún problema. Entonces, sí, y dejamos pendiente, maestra, lo que nos mencionaba, ¿no? De los 2 talleres, de los 2 cursos. Lo claro dejamos pendiente. Yo creo que vamos a buscar los tiempos que nos den. A mí también me interesaría mucho poderlo desarrollar. Vamos a insistir en que se den las cosas. Y pues agradecerle, maestra, de verdad, de corazón, agradecerle su apoyo, siempre su colaboración. Y pues a toda nuestra audiencia, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, porque aquí buscamos todos los jueves aportar para que tengamos una sociedad que valore más la reconciliación, el perdón, claro, que el castigo y el rencor. así es. Maestra, pues bonita tarde, un abrazo. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Bye.